Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Esta mañana quisiera compartirles lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Esta mañana los invitamos a que tengan un corazón dispuesto a mostrar ese fruto que ha estado creciendo en nuestras vidas, a que realmente seamos cada día más como Jesús y que no nos quedemos en la comodidad de que estando en casa no tenemos que mostrar el fruto del Espíritu. Les invitamos esta mañana a que realmente abran sus oídos y dejen que el Señor les diga dónde tienen que echarle más ganas o dónde están bien. Es muy importante que aún estando en casa seamos luz, aunque digamos en mi casa no hay tinieblas, siempre hay que ser luz y siempre hay que mostrar el carácter de Cristo. Los invitamos esta mañana a que realmente pongamos atención y estemos sensibles a lo que Dios nos quiere hablar. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre
su nombre es incomparable es Él, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola, buenos días. En este domingo 9 de agosto del 2020 nos sentimos muy contentos y agradecidos con el Señor por todo lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y esto me recuerda lo que habla en Deuteronomio capítulo 28, donde dice Jehová, donde dice Dios, que si nosotros escuchamos sus mandamientos, los guardamos y los ponemos por obra, Él nos va a exaltar delante de las naciones. Pero más que eso también nos dice y nos anima, porque dice, las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Así es que nosotros contentos, agradecidos, buscando al Señor, tratando de mantener su palabra en nuestros corazones. Y el mensaje de esta semana lo vamos a dividir, se llama la valentía, el mundo y el servicio. 3 conceptos que nos llevan finalmente a un objetivo. ¿Cuál es? Servir a Dios. Así es que, para empezar, acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por el amor que tú nos das, gracias por tu misericordia, Señor. Todos los días, a todas horas, estás atento, Señor, a lo que cada uno de tus hijos necesitan. Te damos gracias y yo te pido que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Señor, se derrame en esta mañana y nos revele lo que es tu palabra. Te damos gracias también, Padre, porque yo te pido que la palabra que se siembre en esta semana, Señor, no regrese vacía. Que la palabra quede sellada en el corazón de todas las personas que lo escuchen para ser comprendida, entendida y sobre todo, Señor, para ser puesta por obra. Te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites proclamar tu palabra con autoridad, también con libertad, Señor, pero sobre todo con el profundo amor que tú nos has enseñado y nos muestras cada día. Te damos gracias por todos los que escuchen este mensaje, Señor. Te pedimos que tú destapes los oídos, abra los ojos, la boca, el corazón, la mente, el entendimiento, Señor, para que tu palabra pueda ser recibida con transparencia. Te damos gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este día vamos a hablar en la predicación, el mensaje, el sermón, trata precisamente sobre 3 conceptos que son muy importantes en la vida del creyente o del nacido de nuevo. Primero, la valentía. Segundo, lo que es el mundo. Y tercero, lo que es el servicio. ¿Por qué son importantes estos 3 conceptos? Bueno, porque finalmente nosotros necesitamos valor para tomar decisiones. Segundo, necesitamos conocer lo que es el mundo para saber cuándo apartarnos y qué es lo que en sí representa el mundo. Y tercero, todo esto a qué nos lleva, a que nosotros seamos fieles en el servicio a Dios, que nosotros estemos cumpliendo con esa misión que Jesús nos dejó encargada precisamente en Mateo 28. Y esto para nosotros debe ser una prioridad. ¿Por qué? Porque una vez que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, tenemos el compromiso de seguir adelante, de no estancarnos, sino seguir creciendo espiritualmente a través de cada una de las ordenanzas, de cada uno de los mandamientos que el Señor ordenó que cumpliéramos nosotros. Así es que para empezar, vamos a hablar de lo que es la valentía. ¿Qué es lo que entendemos por valentía? La valentía es el poder, es la fortaleza, es la fuerza, es proezas que nosotros hacemos, algo que nos anima, nos empuja a tomar una decisión, a ser audaces, a ser atrevidos para cumplir con algo. También nosotros vemos que cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios con nosotros, la valentía comienza a crecer dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios la que nos impulsa a sentirnos seguros
de dar los pasos que nosotros necesitamos dar para poder comprender y entender que lo que estamos haciendo es solamente por el favor de Dios. En ese poder del Padre nosotros encontraremos que las dificultades y el estrés que nos agotan, que nos cansan física, emocionalmente, que también nos dejan vulnerables precisamente a los ataques del enemigo. Así es que para empezar, vamos a ver nuestra escritura, vamos a abrir nuestra Biblia precisamente en el capítulo 13 del libro de Números, que está dentro de los primeros 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Números está antes de Deuteronomio, que es el 5º libro, y vamos a ver dentro del capítulo 13 cómo Israel, después de deambular, después de andar vagando más de 40 años, tuvieron la oportunidad de llegar a la tierra prometida. Y vemos cómo el pueblo de Israel necesitaba valor para asumir esa promesa que Dios les había dado de tomar la tierra prometida. Así es que, como siempre, les recordamos, tengan su Biblia a la mano, cualquiera que sea la versión, tengan lápiz y papel también, para anotar los versículos y dar seguimiento a lo que viene siendo el sermón, la predicación o el mensaje. Así es que vamos a empezar con Números capítulo 13. Vamos a Números capítulo 13 y vamos a leer los versículos desde el 26 hasta el 32. Hay que recordar que aquí ya Moisés había recibido la instrucción de parte del Señor de enviar 12 espías a la tierra prometida, precisamente a que vigilaran, a que vieran, revisaran y tomaran un reporte de lo que habían visto, de lo que vieron en la tierra prometida, la trajeran precisamente para darla a conocer a todo el pueblo. Entonces regresan los 12 espías. 2 espías de ellos eran Caleb y Josué, hijo de Nun, y los otros 10 espías eran pues igual líderes de cada una de las tribus que fue nombrando Moisés. Pero hay una diferencia. Todos fueron al mismo lugar, pero no todos, aun y cuando todos vieron lo mismo, el resultado fue diferente. Así es que vamos a Números capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 26 al 32. Dice el versículo 26: Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, ellos regresaron con un cargamento de frutas, de legumbres de gran tamaño, que era sorprendente ver cómo Dios prosperaba esa tierra, el resultado, el fruto que ellos veían. Dice que las uvas las tenían que traer, racimo de uvas lo tenían que traer cargando entre 2 personas. Entonces todos vieron y trajeron la evidencia de lo que habían visto. Entonces dice el versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, hasta aquí lo que vemos es que los 2 espías vieron lo mismo, los 2 espías trajeron la evidencia de lo que encontraron en esa tierra y estaban dando el reporte precisamente a todo el pueblo de Israel. El versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vemos aquí cómo la visión, el reporte está dividido. 2 espías vieron lo mismo que los otros 10,
pero el reporte fue diferente. ¿A qué nos referimos? Que tanto Caleb como Josué vieron igual los frutos, trajeron la evidencia, pero el reporte que ellos trajeron era un reporte de ánimo, un reporte de exhortación, un reporte de ir adelante. Dice Caleb, subamos luego y tomemos posesión de ella. Dice, porque más podremos nosotros que ellos. ¿En qué se estaba sustentando, en qué se estaba basando Caleb para decir lo que estaba diciendo, lo que le estaba diciendo al pueblo? Bueno, primeramente en la palabra del Señor, en la promesa que Dios les había dado de que esa tierra era para el pueblo de Israel. Caleb no tenía miedo, Caleb mostró valentía y lo más importante, él sabía que hacer lo que Dios estaba ordenando hacer para cumplir la promesa era la bendición para ellos. Entonces lo que vemos es cómo mientras dos espías, Caleb y Josué, dan un reporte a favor del cumplimiento de la promesa de Dios, los otros 10 espías dan un reporte negativo. El nombre de Caleb significa audaz, impetuoso, y aunque no era un israelita de nacimiento, él era un israelita de hecho. Él sí practicaba, él estaba en una relación constante con Dios. Fue un hombre valiente y perseveró también cuando los otros espías se desanimaron. Él, a pesar de los gigantes, a pesar de lo que vieron, él dijo, subamos a la tierra, vamos a la tierra. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos prometió y Dios no va a dejar de cumplir su palabra, no va a dejar de cumplir su promesa. Hoy nosotros podemos darnos cuenta también que en momentos de impotencia y debilidad, nosotros debemos tomar las promesas de Dios como oportunidades para recibir ese poder divino, para recibir la valentía, el valor que Dios tiene, el valor que Dios nos da, que nos impulsa precisamente a seguir adelante. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros como hijos de Dios debemos estudiar la Escritura para comprender precisamente y tener en mente, tener en el corazón, en la boca, las promesas que Dios nos ha dado. Caleb, como su nombre indica, audaz, valiente, era un hombre que estaba completamente comprometido con Dios. Él recibió, entendió la promesa y por eso le estaba empujando, a pesar de que todo el pueblo se les fue encima y pretendieron también matarlos por el reporte que estaban dando. El pueblo tenía miedo. Hoy nosotros debemos tomar conciencia de qué lado estamos, de los espías, ante la evidencia que tenemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Tenemos temor, tenemos miedo de seguir adelante? ¿O estamos como Caleb, que a pesar de lo que estamos viendo, la evidencia que tenemos en nuestra propia vida de lo que Dios está haciendo, para seguir adelante y mostrar ese valor de no detenernos, de seguir adelante, de ver más allá de lo que estamos hoy viendo aquí al filo de nuestras narices? Hay que tener conciencia. Y por eso digo, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo lo tengo que decir de corazón, lo tengo que creer, no nada más declararlo, porque declararlo es muy fácil. Lo importante es que lo creamos de todo corazón, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y esto qué significa? Que nosotros nos rindamos a los propósitos de Dios, que es esencial ¿para qué? Para poder desarrollar la valentía. Hay otros ejemplos que también nosotros podemos ver en Pablo, el apóstol Pablo, que cuando se enfrentó al tribunal romano, después de soportar grandes dificultades, no temió. ¿Por qué? Porque Dios estuvo a su lado y lo fortaleció. Y al igual que Moisés, como habíamos dicho en ocasiones anteriores, tanto Caleb como Pablo, lo único que tenían que era la palabra de Dios, la promesa de Dios. No tenía nada más que la promesa de Dios. Era la única herramienta que ellos tenían para poder seguir adelante. Así nosotros hoy estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, estamos tratando de escuchar su voz. Como decía yo al principio, la palabra de Deuteronomio 28 que nos dice, si oyeres mi voz y guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo te prescribo hoy, serás exaltado delante de todas las naciones y mis bendiciones te vendrán sobre ti, pero no solo eso, te alcanzarán, las bendiciones del Señor nos alcanzarán. Por eso es tan importante para nosotros el creer de todo corazón lo que dice la Escritura. Necesitamos nosotros
estudiar la Escritura, orar, pero también proclamar la Escritura. Necesitamos guardarla en nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos revele lo que dice su palabra y tengamos esa confianza. Cuando nosotros nos rendimos a los propósitos de Dios, esto nos ayuda a desarrollar valentía. Tenemos seguridad de lo que estamos hablando, seguridad de en quien estamos creyendo y seguridad de que vamos a salir adelante porque el poder de Dios nos está fortaleciendo. En vez de tratar de escapar a las pruebas, en vez de tratar de huir de las situaciones y de las circunstancias, nosotros debemos aceptar la manera de actuar de Dios para que encontremos la valentía que necesitamos. Así es que el primer punto que estamos hablando es la valentía. El segundo punto nos remite a un versículo que viene en el Evangelio de Juan. Juan nos advierte que no amemos al mundo ni las cosas que hay en él. Entonces vamos a primera de Juan, a la primera carta de Juan, que está en el Nuevo Testamento, la primera carta de Juan, y vamos al capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 15 al 17. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que no amemos al mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama, que no amemos al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Decimos, y bueno, dice la Escritura, la Biblia dice que Dios es amor, y nosotros debemos estar manifestando ese amor, el amor de Dios precisamente para todas las personas. Nosotros debemos estar encontrando que la necesidad que hay solamente puede ser suplida por Jesucristo. Entonces, cuando Juan nos advierte que no amemos al mundo ni las cosas que hay en él, también nos está diciendo que Dios es luz, que nosotros para poder disfrutar la comunión con el Señor, como dice la Escritura, debemos andar precisamente en su resplandor, en esa luz y en su verdad. A fin de hacer esto, nosotros debemos estar dispuestos siempre a confesar nuestros pecados, a permitir que la sangre de Cristo nos limpie continuamente de toda iniquidad, y también debemos abstenernos de seguir las costumbres impías del mundo, las costumbres que no nos ayudan en nuestra relación con Dios, y también no creer las mentiras seductoras de los falsos maestros. Pero aquí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero, ¿qué es el mundo? El apóstol aquí nos está hablando no del reino material que tiene el mundo. Así que no hay necesidad para nosotros de privarnos de todo lo que produce o lo que representa un satisfactor para que tengamos una vida plena, una vida contenta, una vida donde podamos satisfacer nuestras necesidades. No se está refiriendo aquí el apóstol a las cosas materiales. Más bien, está recordando que lo bueno, todo deseo bueno, puede ser pervertido. ¿Por qué? Por los anhelos pecaminosos y el orgullo. Y aquí vamos a hablar prácticamente de que la naturaleza del sistema del mundo se ve en las prácticas, en las costumbres y en los intereses, en las actitudes precisamente de nuestra cultura. Primeramente, ¿cuál es esa naturaleza del mundo que nos guía precisamente a pecar contra Dios? Bueno, primero tenemos la inmoralidad. Nuestra sociedad desea y busca gratificar los deseos que Dios ha prohibido. Nuestra sociedad busca gratificar los deseos que Dios ha prohibido. Y nos damos cuenta porque la moralidad ha entrado, la moralidad está en la casa de todos, está en nuestros hogares. ¿A través de qué? De la televisión, de los medios electrónicos, del internet. El segundo punto que nos marca nuestra cultura es la codicia. La cultura está impulsada por el deseo de riqueza, por el deseo de posesiones, de materiales, de fama, de poder, de ser reconocido. Y algunas personas mienten, engañan, roban o asesinan para conseguir lo que quieren. Por eso, no solamente la inmoralidad que ya entró, ya está en nuestros hogares, sino también la codicia. La codicia, la cultura es impulsada por ese deseo de riqueza, de posesiones materiales, de fama, de poder. Todo eso es lo que la codicia y lleva a las personas a tener actitudes, a hacer actos
pervertidos muchas veces para lograr lo que quieren. El tercer punto es el orgullo. Las personas son amantes de sí mismas y quieren ser vistas como mejores que las demás. Hoy en día para nosotros es común que la gente aparente lo que no es y tiene una manera muy fácil de mostrarlo. Lo muestra por medio de las redes sociales. Muestran quiénes son, que son personas diferentes a lo que en realidad son. Inclusive hay uso de herramientas dentro de las redes sociales para modificar aspectos físicos, que es lo primero, las apariencias, para crear impacto en las personas, modificar las apariencias. ¿Y todo por qué? Para ser admiradas. Hay que tener en cuenta que es la naturaleza del sistema del mundo, cómo penetra y está en nuestros hogares hoy en día. El cuarto punto es el pasatiempo. Ocupar el tiempo en actividades que dan placer o que darán beneficios materiales en el corto plazo en detrimento de la salud. Ojo, en detrimento de la salud. No ocupar el tiempo en actividades que dan placer, obviamente placer lícito, placer permitido, placer que sea algo que edifique o que dé beneficios materiales en el corto plazo. Pero cuando este placer, este tiempo de actividades representa detrimento de nuestra salud por el tiempo invertido en ellos, por el estar estancados, estacionados, y que nos afecta o nos puede afectar mental y físicamente en nuestra salud, y cuyo abuso provoca actitudes de autosuficiencia, actitudes de pereza, de indiferencia y de aislamiento, desaprovechando el tiempo en actividades que verdaderamente edifican. Así es que nosotros, estos 4 puntos nos hablan de la naturaleza del mundo, lo que el mundo ofrece. Y repito, cuando estaba hablando de lo que es el mundo, el apóstol no está hablando precisamente del reino material, no está hablando de lo material que nosotros utilizamos para en nuestro beneficio. O sea, no está hablando de las mesas, no está hablando de los vehículos, no está hablando de las casas, no está hablando de las posesiones materiales. De lo que está hablando es lo que el mundo inyecta, lo que el mundo mete en nuestro corazón, para que desviemos nuestros ojos y estemos más atentos de las cosas que el mundo ofrece, que están relacionadas con la inmoralidad, que están relacionadas con la codicia, que están relacionadas con el orgullo, que están relacionadas con los pasatiempos, para que nosotros desviemos nuestra atención de lo que es más importante, que es el Señor. La relación con Cristo, la relación que nosotros debemos tener con Dios, la relación que nos mueve a nosotros precisamente a crecer espiritualmente. A eso se está refiriendo el apóstol Juan, precisamente en esta escritura de Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 17. Por eso quise puntualizar, porque uno piensa que pues, voy a tener un carro mejor. No, el carro mejor no, porque es una cosa del mundo. Efectivamente es una cosa del mundo, pero el carro no piensa. El carro no nos afecta. Lo que nos afecta es la condición que nosotros tenemos en nuestro corazón para presumir el carro, para lucir el carro, para usar el carro como un medio de seguridad en mi vida. Tienen que ver que llego en este vehículo para que vean que soy poderoso, para que vean que tengo dinero, para que vean que tengo tamaño o que tengo una posición. Esa es la diferencia. Los bienes materiales a los que se refiere el apóstol aquí en el mundo son bienes que sirven para que nosotros estemos tomando ese beneficio y que tengamos una vida plena, que los aprovechemos para tener una vida plena. Pero la clave de todo, ¿dónde está? En nuestro corazón. La inmoralidad, la codicia, el orgullo, los pasatiempos, el tiempo que nosotros destinemos y sobre todo a qué abrimos nuestro corazón para recibir. Ahora, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo, que lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, para que perdonara
todos nuestros pecados, nosotros nos llenamos de alegría, nos llenamos de gozo. Si nosotros recordamos ese momento en el que recibimos y aceptamos a Jesús, fue un momento emotivo, fue un momento especial, en el que verdaderamente estábamos rendidos, entregándole todo lo que éramos al Señor y aceptando su perdón por todos nuestros pecados. Sin embargo, cuando empezamos nosotros a caminar en esa relación con Dios, hay que entender que nosotros, una vez que aceptamos a Jesús, decimos que entramos en la escuela de la fe. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, entramos en esa escuela de la fe, pero a medida que va pasando el tiempo, como que nuestra relación, como que nuestro interés y como esa valentía que sentíamos al principio para empezar a aprender y proclamar la palabra, empezar a invitar a las personas a que conocieran a Jesús, dar nuestro testimonio, se va como enfriando, se va apagando. Y esto también tiene que ver con nosotros, con nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir como si pudiéramos conquistar primero todo aquello, todos malos impulsos, todos malos deseos que había en nosotros, tratamos nosotros de seguir adelante. Sin embargo, esa sensación de que somos invisibles no es muy duradera. La debilidad que aparece en nuestras vidas, en ciertas áreas de nuestra vida, empieza a mostrar que necesitamos la luz del Evangelio. Nos llegamos a sentir a veces confundidos, nos llegamos a sentir avergonzados y hasta alarmados. Y muchas veces pecamos y decimos, ¿cómo pudo suceder esto? Pero lo que nosotros debemos entender es que debemos cooperar. Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero nosotros debemos cooperar también con ellos. ¿Por qué? Porque vamos a Gálatas 5:1 allá atrásito para ver lo que dice Pablo en esta escritura de Gálatas capítulo 5. Y en el versículo 1 Pablo nos está diciendo algo muy importante. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí lo que nosotros vemos es que Dios ha quebrantado el dominio del pecado sobre nuestras vidas y nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo, quien ahora cuando se lo permitimos nos dirige y nos dirige a vivir una vida de libertad, una vida plena, una vida que agrada a Dios, una vida que glorifica a Dios. Sin embargo, nosotros podemos perder esa libertad si nosotros en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestros deseos, queremos seguir en nuestro camino y no en el camino de Dios. Ojo, perdemos la libertad, mas no perdemos la salvación. Y es que la base del pecado es precisamente la desobediencia al Señor para satisfacer nuestros propios intereses y nuestros propios deseos carnales. Por eso, ahí mismo en Gálatas, en ese capítulo 5, vamos al versículo 17, donde Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, por un lado, que cuando nosotros estamos atendiendo más a los deseos de la carne, estamos desobedeciendo lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos está llevando a seguir nuestros caminos y apartarnos de los caminos del Señor. Y esto es desobediencia. Y esto, como decíamos ahorita en el 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Decía yo que el Señor quebrantó ese yugo de la esclavitud del pecado. Sin embargo, nosotros podemos perder esa libertad cuando por orgullo, cuando por egoísmo nosotros queremos seguir nuestros propios caminos para satisfacer los deseos de la carne. Por eso Pablo nos dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran, sino que nosotros debemos siempre permitir que el deseo del espíritu esté por encima del deseo de la carne, para que nosotros estemos precisamente dentro de la voluntad de Dios, en sus caminos. Por eso Pablo también ahí en el 16 dice, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pablo nos dice que andemos en el Espíritu, que hagamos caso de lo que el Espíritu nos dice, nos indica, nos guía para estar en los caminos de Dios. Si nosotros hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nosotros estamos unidos con Él en su carácter, en su santidad, y ellos están presentes dentro de nuestra vida, Cristo y el Espíritu Santo, y Él nos da el poder precisamente para resistir la tentación. Por lo tanto, nosotros debemos tener esa fe, una fe que puede romper las fortalezas del pecado para seguir adelante y saber que Él va a obrar continuamente en nuestro corazón
para ponernos en libertad de todo pecado y de toda atadura. La responsabilidad que nosotros tenemos es decirle no al pecado, cooperar con Cristo, cooperar con el Espíritu Santo y decirle, sí, Señor, yo sigo tus caminos, yo sigo tus pensamientos, te busco a ti todos los días, oro, Señor, contigo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es ser una persona que te agrada, ser una persona que glorifique con mi vida lo que tú, Señor, quieres de mí. Y esto a nosotros nos lleva a traer libertad a todas las áreas de nuestra vida, porque el Señor lo que busca es que seamos libres, no que seamos felices, que seamos libres, libres de toda atadura, libres de todo pecado, libres de toda condenación, libres de toda culpabilidad. El Señor busca a través de esto que entendamos lo que es el mundo, para que nosotros podamos tener esa libertad, que podamos tener ese caminar con Él, de su mano, siempre tratando de estar protegidos cuando estamos cerca del Señor, no apartarnos de Él para seguir nuestros caminos, para seguir nuestras inquietudes, nuestros deseos carnales, sino hacer caso siempre, como dice Pablo, andemos en el Espíritu y no demos satisfacción a los deseos de la carne. Ahora hemos hablado de la valentía, hemos hablado también de lo que es el mundo. Estos dos conceptos son importantes para la vida del creyente, para la vida del nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque estos dos conceptos, cuando los entendemos, nos llevan a un punto importantísimo. Nosotros ya sabemos que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros, buscamos a Dios todos los días, amamos a Cristo, le creemos, le obedecemos, lo seguimos con un propósito. ¿Cuál es? Servirlo. Entonces, esto nos lleva precisamente a lo que es el servicio fiel. Y quiero que vayamos a una escritura que viene en 2 Corintios. Pablo escribió esta carta a 2 Corintios, a los Corintios, perdón. Y vamos, 2 Corintios, vamos al capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 4 al 6. Yo estoy leyendo la Reina Valera. Dice el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Es un versículo muy cortito, pero si analizamos lo que dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. La confianza que el Señor, la confianza que Cristo nos da esa confianza para que nosotros podamos acudir a Dios el Padre. Es una relación que se ha abierto y que estaba rota precisamente por el pecado. La reconciliación, el ministerio de la reconciliación que Jesús vino a hacer, es un ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Y aquí, a través de esa reconciliación, nosotros tenemos una confianza en Cristo para con Dios. Y luego dice el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, que no nos ufanemos, ¿verdad?, de que somos nosotros los protagonistas, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, todo lo que nosotros recibimos proviene de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Y nosotros, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. La competencia proviene de Dios. Y esa competencia es la que a nosotros nos hace ser fieles servidores a Cristo. El versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, más el Espíritu vivifica. Aquí lo que nosotros podemos ver es, primero, que tenemos una confianza que Cristo nos ha dado, puesto que Él está dentro de nosotros, el Espíritu Santo también, y mediante esta confianza, mediante la confianza que Cristo nos ha dado, nosotros podemos estar con el Padre. Después nos dice que no somos competentes por nosotros mismos. Ni siquiera dice que
para pensar algo como de nosotros mismos. Ni siquiera en lo más profundo de nuestro pensamiento lleguemos a pensar que somos protagonistas, que somos tan importantes porque lo hemos logrado por nosotros mismos. Aquí viene precisamente una confrontación de humildad. Y dice que la competencia, nuestra competencia, proviene de Dios. Pero también nos dice que nos está haciendo ministros competentes de un nuevo pacto, el pacto en Jesucristo. Y ese nuevo pacto dice, no de la letra, no de las cosas, no de los estatutos, no de lo que está escrito, sino del Espíritu, porque el Espíritu es lo que nos da vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu es el que se conectó con el Espíritu Santo y es lo que nos ha dado vida ahora para que nosotros podamos discernir las cosas entre lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Entonces, porque la letra mata, dice, más el Espíritu vivifica. Nosotros a veces dudamos de nuestra capacidad para servir a Dios, cuando nuestras mentes sobre todo están enfocadas en nuestras limitaciones en lugar de estar enfocadas en Dios. Nuestra mente debe estar enfocada en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial tiene buenas obras que ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 2, allá adelantito, y el versículo 10. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Hechura del Señor, creados ahora ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nuestro Padre Celestial ya preparó esas obras para cada uno de nosotros, porque somos hechura suya ahora, creados en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento fue porque ahora estamos creados en Cristo Jesús. Ya nuestra vieja naturaleza pecaminosa desapareció. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa está sepultada en el fondo del mar. Ahora nosotros somos hechura suya, creados, dice, creados en Cristo Jesús, pero ¿para qué? Para buenas obras, las obras que el Señor ya tiene predeterminadas para nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a realizarlas, para que ahora nosotros en Cristo podamos realizar esas obras, y por eso nos ha dado dones espirituales que nos permiten servirnos unos a otros. Además, también nos ha dado sus principios bíblicos que nos ayudan a ser guiados. En la palabra del Señor nosotros encontramos su dirección para nuestro camino, fortaleza para soportar todas las adversidades, y también nos da fe y confianza en la suficiencia de Dios. Así es que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros debe sentir indiferencia por servir al Señor. Nosotros debemos estar prestos y listos. ¿Por qué? Porque Pablo también en 2 de Corintios, volvamos a 2 de Corintios, pero en el capítulo 2, los versículos 16 y 17 nos dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. ¿Aquí a qué se refiere? Dice que porque nosotros para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pero a los que se pierden, dice, olor de muerte para muerte. Y a los que nos salvamos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente, somos suficientes. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos da la fortaleza, el Señor es el que nos da la fe, nos da su palabra, la dirección para que nosotros podamos ser suficientes en Él. Así es que nosotros debemos tomar ese tiempo para orar, para ser autosuficientes en el Señor. Recordemos que Dios nos está capacitando a todos para poderle servir. Dios nos está capacitando en su amor para que otros puedan conocerlo por medio de nosotros. Nosotros debemos hacernos esta pregunta. ¿Obedeceremos a Dios? ¿Obedeceré a Dios y confiaré en Él para que muestre su amor a otros por medio de mí? Nosotros debemos responder esta promesa. Hay que recordar que tan pronto como aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Y Él nos capacita para hacer todo lo que Dios pida que nosotros hagamos, para que las posibilidades de nuestro servicio sean ilimitadas, que seamos esos servidores fieles. Por eso cuando Jesús dijo que cosas mayores haríamos que Él, es porque Él obraría a través de nosotros. No estamos siendo nosotros mayores que Cristo.
Estamos siendo mayores porque Cristo mora en nosotros y por eso Él dio esa palabra de que podemos hacer cosas mayores que Él, porque Él está en nosotros. Él es obrando por medio de nosotros, no nosotros. Por eso decíamos que no somos competentes por nosotros mismos. Somos competentes en el Señor porque el Señor es el que nos da la competencia. Esa competencia proviene de Él y Él dice que a sí mismo nos está haciendo ministros competentes de un nuevo pacto, el pacto en Jesucristo. Por eso no servimos al Señor porque seamos perfectos. Lo hacemos porque estamos agradecidos con Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y es una forma de demostrar nuestra adoración, una forma de demostrar nuestro agradecimiento. Y la obra que hacemos es cada vez mayor, porque cada vez que le mostramos su amor eterno a otra persona, ese amor se multiplica y crece. Dios usa personas imperfectas como tú y como yo. Pero el amor de Dios se perfecciona en el momento en que nosotros hemos decidido servir a Dios con fidelidad, para que ese amor que Él nos muestra crezca y se manifieste en otras personas. Así es que hemos hablado de que necesitamos valentía, hemos necesitado saber lo que es el mundo y la naturaleza del mundo que ofrece precisamente a nuestra vida. Y tercero, que necesitamos todo esto conocerlo para servir a Dios con fidelidad. Así que con estos tres conceptos que hemos visto, la valentía, lo que es el mundo y lo que es el servicio fiel, nosotros podemos ahora sí hacernos y contestar esta pregunta. ¿Obedeceré a Dios y confiaré en que Él muestre su amor por medio de mí? Ahora sí podemos responder esta pregunta. Claro que sí, claro que voy a obedecer a Dios. Claro que estoy confiando en Él. Claro que voy a ser un instrumento de fidelidad, de servicio fiel a Dios para que Él muestre su amor a otros por medio de mí, porque estoy siendo capacitado. Y como decía, no servimos al Señor porque seamos perfectos. Lo hacemos porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros, lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y la obra que hacemos es mayor porque cada vez que le mostramos su amor eterno a otra persona, ese amor se multiplica y crece. Y además no lo estamos haciendo nosotros porque no somos competentes por nosotros mismos. La competencia proviene de Dios, pero además Cristo mora en nosotros. Nosotros estamos actuando por medio de Cristo. Cristo en nosotros nos usa precisamente para que ese amor de Dios crezca, para que más personas vengan al conocimiento de Él y más personas sean salvas. Así es que podemos responder a esta pregunta, que sí obedecemos a Dios, que sí confiamos en Él, para que por medio de Cristo en nosotros seamos esos instrumentos para mostrar el amor de Dios a otras personas y que este amor eterno siga creciendo. Así es que yo los acompaño a estar confiando en el Señor, a estar obedeciendo, a entender lo que es el mundo, a entender también que el valor nos los da Dios con su presencia para seguir adelante todos los días. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por lo que está haciendo y va a seguir haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, porque nos muestras que la valentía viene con tu presencia, Señor. Cada vez que estamos en tu presencia nos sentimos valientes, audaces, Señor, dispuestos a hacer y obedecer todo lo que tú nos pides, Padre. Por eso yo te pido y oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos. Si alguno, Señor, tiene alguna preocupación en este momento, libéralo, Señor, quítala, toma su carga, Cristo, hazla ligera para que Él pueda concentrarse, enfocarse, Señor, en la palabra que se ha compartido el día de hoy. Si alguno tiene tristeza, Señor, llénalo de gozo. Si alguno viene con algún conflicto, alguna esperanza, Señor, muéstrale, dale testimonio, Padre, de que tú eres un Dios real, que eres el único Dios vivo y verdadero, Señor. Al que venga con una carga, Señor, de dolor, libéralo, Señor. Trae consuelo, trae confort a su alma, a su vida, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque vemos que la valentía está en tu presencia, Señor. Entendemos lo que es el mundo y la naturaleza de las
cosas que el mundo trae a nuestra cultura, Señor, como es la inmoralidad, como es la codicia, como es el orgullo, como son los pasatiempos, Señor, para que tú, Padre, los destierres de nuestra vida, los destierres de nuestro hogar, y que nosotros seamos lo suficientemente entendidos para no permitir que estas manifestaciones del mundo, Señor, de la cultura, aparezcan en nuestros hogares. Te damos gracias también, Padre, porque hemos entendido que el servicio fiel, Señor, siempre trae un crecimiento mayor para tu reino. Te damos gracias porque hemos entendido que no somos competentes por nosotros mismos, que la competencia proviene de ti, Señor, y obras mayores haremos porque Cristo es el que mora en nosotros, Cristo es el que hace la obra en nosotros. Nosotros somos ese instrumento, Señor, para servirte. Te damos gracias. Oro también, Señor, por aquellos que aún no aceptan a Cristo en su corazón, que tengan ese valor para decidir este día y acepten a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Es una oración muy sencilla para que ellos puedan entrar a tu reino, ser adoptados como tus hijos y que su nombre quede escrito en el libro de la vida del Cordero. Te doy gracias por este día. Te pido, Señor, que tu palabra quede sellada en el corazón de cada uno de tus hijos, en el corazón de toda persona que escuche este mensaje, Señor, por tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Padre, por este día. Yo bendigo a todos mis hermanos, te bendigo a ti, Señor, con todo mi corazón, y te doy gracias por este mensaje. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.